El panel que nos ocupa ahora es géneros e interseccionalidad. Es el primero de estos paneles sobre esta temática y particularmente ahora vamos a abordar la cuestión de interseccionalidad y tenemos tres ponencias y si les parece vamos por el orden en la que está en el programa. La primera es las necesidades jurídicas insatisfechas de las mujeres en la provincia de Catamarca. Es presentada por Pedro Manuel Fabricius de la Universidad Nacional de Catamarca. Hace un momento estaba conectado. Sí. ¿Qué Sí, tal? ahí ¿Cómo le está. va? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, dar las gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y, y aplaudo esta oportunidad de generar estos conversatorios, en este caso sobre la jornada sobre los derechos humanos y litigio estratégico. El tema del cual voy a abordar hace referencia a las necesidades jurídicas insatisfechas de las mujeres en la provincia de Catamarca, y más que nada voy a hacer referencia a la ley 27.610, ¿sí? El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto, y cuál es su aplicación en la provincia de Catamarca, como también así cuáles son las problemáticas que presenta su aplicación en este contexto de la pandemia y pospandemia como uno de los desafíos, ¿sí? En el ejercicio y las garantías de los derechos humanos de todas las personas. Bueno, como todos ustedes ya saben, el aborto legal, seguro y gratuito ha sido un proceso que ha sido tema de discusión de mucho tiempo dentro de los distintos espacios de opinión pública que se han venido generando a lo largo del tiempo por distintas campañas y concientización, como así también los distintos proyectos que se han presentado en el Congreso y que, como ustedes recordarán, en el año 2018 había tenido media sanción por parte de la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo de la Nación ha presentado un proyecto en el año 2021 y que ha tenido como consecuencia la sanción y la entrada en vigencia de la ley 27.610 para todo el territorio en enero del 2021. Entonces, una vez que cabe preguntarse si se quiere cuál ha sido, si se quiere, la respuesta, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué derechos permite y qué obligaciones por parte del Estado tiene como consecuencia de la sanción de esta ley? Como ustedes sabrán, el Estado, si siquiera ha tenido un rol pasivo ante las distintas, eh, si quiere, pedidos de la sociedad a través de los distintos movimientos sociales de garantizar el acceso seguro, legal y gratuito de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces el Estado pasa de tener un rol pasivo a un rol activo. Con esta ley busca garantizar que todas las personas tengan acceso en igualdad, ¿sí? Y seguridad a esta práctica. Entonces, busca como consecuencia morigerar la situación de clandestinidad del aborto. También busca que las personas, en caso del embarazo adolescente, no deserten en los distintos sistemas escolares. Entonces, con esta ley busca garantizar el acceso. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los legitimados con esta ley? Bueno, los legitimados son todas las mujeres y todas las otras personas con capacidad de gestar. ¿Qué significa esto? Los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes pueden acceder a esta práctica acercándose a los centros de salud. Y ellos tienen la obligación de garantizarlo, primeramente brindando información. La información es fundamental a la hora de ejercer un derecho. Si uno no conoce cuál es su derecho, es muy poco probable que lo ejerza, ¿sí? ¿Y en qué condiciones? Entonces, este es el contexto en el cual nosotros lo abordamos. Ahora bien,
la ley garantiza un derecho sexual y reproductivo en el marco del derecho a la salud. Entonces, es obligación de los distintos centros de salud conformar un equipo que esté adecuado y capacitado para garantizar el acceso a la interrupción. Yo voy a hacer un análisis muy acotado acerca del marco normativo de esta ley en relación más precisamente al consentimiento informado que tienen que tener las personas a la hora de acceder a la interrupción. Recuerden ustedes que la ley garantiza el acceso a la interrupción hasta la semana 14 inclusive, bastando solamente el consentimiento de las personas, ¿sí? Sin expresión de causa. Es decir, el centro de salud no le va a requerir a la persona que manifieste por qué motivo o por qué razón decide interrumpir el curso de su embarazo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya que, como primera medida, las personas, al acercarse al centro de salud, el primer contacto es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que seguir unos ciertos principios que la ley recomienda y también el protocolo que el Ministerio de Salud lanzó en pos de que los centros de salud y el equipo de salud permita el acceso, debe recibir como primera medida un trato digno, ¿sí? Las personas deben recibir un trato digno, es decir, equitativo, igualitario, y la información que debe recibir y la información que debe brindar el equipo de salud interviniente debe ser clara, debe ser actualizada, debe ser adecuada, precisa, de acuerdo a quién sea la persona. Es decir, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones, el centro de salud deberá adecuar esa información a los fines de que la persona, una vez recibida esta información, decida si desea continuar con su embarazo o si desea interrumpirlo. Entonces, esta información y esta, si se quiere, consultoría, ¿sí? Debe ser muy importante dentro de los parámetros de confidencialidad, privacidad y de confianza por sobre todo. Entonces, con respecto al consentimiento informado, como ustedes sabrán, no hay ningún problema en cuanto a las personas que sean mayores de edad. El problema viene a plantearse cuando las personas son menores de edad. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial al respecto? Bueno, siguiendo una armoniosa interpretación de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y la legislación especial, dice que las personas mayores de 16 años son consideradas adultas en las decisiones atinentes a su propio cuerpo. Es decir, que para en lo referido a los tratamientos médicos, y en este caso a la interrupción del embarazo, la mujer o cualquier otra persona con capacidad de gestar que tenga 16 años podrá manifestar su consentimiento, ¿sí? Como una persona adulta. ¿Qué sucede con las personas que son menores de 16 años? Bueno, el protocolo y la ley establece que siempre buscan garantizar que el consentimiento se lo tome de manera libre, ¿sí? Y autónoma. En este caso van a necesitar el apoyo, ¿sí? De una persona de su confianza o sus padres o quien tenga un rol de cuidado en relación a esta persona, a los fines de poder manifestar su consentimiento, teniendo en cuenta el derecho a ser oído y el interés superior de la niña o niño adolescente. Ahora bien, las personas que no tengan, que sean menores de 13 años, deberán manifestar su consentimiento conjuntamente con sus representantes legales, ¿sí? O quien tenga un rol de cuidados. Esto es muy importante porque a la hora de una disconformidad entre la niña, un niño y sus padres, será el equipo de salud quien termine de tomar la decisión, teniendo en cuenta la gravedad, ¿sí? Si representa un riesgo para su salud o su vida. Entonces, aquí tenemos también la obligación por parte del equipo de salud de tener un control y un acercamiento y un trato cercano con la persona que desee interrumpir. Ahora bien, uno de los temas también muy importantes es
¿Cuál es la forma del procedimiento a seguir con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que tomar el centro de salud una vez que la persona ha manifestado su consentimiento y decide interrumpir el embarazo? Bueno, el procedimiento consiste de dos maneras, dependiendo la determinación primero de la edad gestacional del curso del embarazo. Si el curso de embarazo no supera las 12 semanas, el equipo de salud recomienda que la persona que desee interrumpir deberá recibir un tratamiento ambulatorio. Es decir, concurrir al centro de salud, recibir la información adecuada, recibir la medicación y el tratamiento lo hará en su hogar, bajo los controles y los cuidados que el equipo de salud considere pertinente. Ahora bien, la persona que curse un embarazo superior a las 12 semanas, ¿sí? Y que no sea superior a las 14 semanas, según la ley, deberá recibir un tratamiento de internación, ¿sí? Este tratamiento de internación le debe garantizar el centro de salud interviniente, es decir, de manera gratuita y de manera igualitaria para todas las personas. ¿Qué sucede con la medicación en el tratamiento ambulatorio? Bueno, la medicación será expedida por el equipo de salud interviniente. Cuando la ley hace referencia a quienes pueden realizar la práctica de la interrupción, no hace ninguna especificación si tiene que ser específicamente un médico clínico o no. Hace referencia al profesional de la salud. Es decir, ginecólogos, médicos clínicos pueden y están aptos para realizar esta práctica. En relación a si necesita un proceso, a si necesita un tratamiento de internación, se le va a optar por darle la medicación o si necesita realizar una técnica de aspiración manual, es decir, a través de procesos instrumentados. En ese caso, por lo general las complicaciones de una edad gestacional avanzada lleva como primera medida tomar recaudos que no corra peligro la vida de la persona, y eso vendrá de la mano de los análisis previos que tenga que hacer el equipo de salud, como la rapidez a la hora de llevar a cabo la práctica, desde que la persona manifiesta su consentimiento. Esto en relación al consentimiento, en relación a la forma de llevar a cabo el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Yo le he dicho en un primer momento que iba a hacer referencia a cómo es su aplicación en la provincia de Catamarca, ¿sí? Una provincia que está ubicada al noroeste de la República Argentina, en donde la población no supera los 470.000 personas, es decir, tiene una población medianamente chica en relación a otras provincias de mayor importancia en todo sentido. ¿Qué sucede con Catamarca? Catamarca cuenta con 16 departamentos, ¿sí? Distribuidos a lo largo y ancho de nuestro territorio provincial. Y solamente 4 departamentos están capacitados y aptos para garantizar el acceso a la IVE. De los 16 departamentos, solamente 4, ¿sí? Es decir, los otros departamentos no cuentan con acceso a medicación, ¿sí? Y tienen necesariamente que realizar derivaciones de los pacientes que deseen realizar esta práctica a la capital. Recuerden ustedes que muchos de estos departamentos están alejados de la ciudad capital a unos más de 400 kilómetros, ¿sí? Se extiende demasiado. Entonces, cabe preguntarnos, ¿realmente se garantiza el acceso a la IVE en todas las provincias? Existe una obligación del Estado, ¿sí?, de garantizar la práctica. Existe también una concientización, ¿sí?, de proporcionar la información a todas las personas, ¿sí? Es un derecho conjunto, un derecho deber. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, que fue muy difícil conseguirla, por cierto, a pesar que la información es pública, ha sido muy difícil conseguir esta estadística por parte del principal centro de salud de Catamarca, y es que en el año 2021 solamente se han realizado 560 prácticas, ¿sí?
560 prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, 3 de ellas de personas con capacidades diferentes. Esto quiere decir que el centro de salud ha tenido que adecuar su información en los distintos formatos para que esta persona entienda y comprenda, ¿sí?, sobre qué consiste la práctica, cuáles son sus riesgos y consecuencias. Solamente el 1% ha decidido continuar con su embarazo en relación a este primer acercamiento que tiene la persona con el centro de salud, ¿sí?, de brindarle toda la información. El 1% decidió continuar con su embarazo, el otro 99% decidió interrumpirlo. Sí, continuando con esto, el 70% de las personas que decidieron interrumpir su embarazo lo han hecho a través del proceso de tratamiento ambulatorio, es decir, se le ha proporcionado la medicación para que en sus hogares, con el seguimiento correspondiente, puedan interrumpir el curso de su embarazo, y solamente el 17% lo ha hecho a través de un tratamiento de internación y a través de la aspiración manual. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya cerrando en relación a la ley, su aplicación, la realidad, las complicaciones, lo que todavía falta, porque recordemos es una ley que se sancionó el año pasado con las complicaciones de la pandemia, y es que también la ley establece un sistema de garantización de información por parte del centro de salud y de concientización sobre el embarazo no intencional, como así también en consonancia con la Ley de Educación Sexual Integral. Esto quiere decir que es obligación del Estado no solamente de garantizar efectivamente la práctica, sino también de concientizar a través de los distintos medios de información de cómo es la práctica, ¿sí? Que no necesariamente hace referencia a la interrupción en sí misma, sino también a tener la información necesaria para que se evite el embarazo y se evite también interrumpirlo. Algo que me estaba pasando y que es importante también decirlo acerca de la interrupción, es que en Catamarca, de los 260 profesionales médicos de la salud, solamente el 9 de esos profesionales no son objetores de conciencia. Es decir, solamente 9 profesionales decidieron y son los que están hoy en día llevando y garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces esto trae más preguntas que respuestas en parte. Y es también informar a la comunidad y que tengan presente que la importancia de garantizar un derecho también viene de la mano con la dificultad de poder llevarlo a cabo y efectivizarlo. Bueno, eso es todo. Quería compartir. Esto es parte de un proyecto de investigación que todavía sigue su curso y que todavía falta por culminarlo, y del cual se está llevando a cabo en la provincia de Catamarca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tan valioso aporte en relación con la investigación que están llevando a cabo sobre la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Catamarca. La participación de niños, niñas y adolescentes en la construcción del litigio estratégico por parte de Cecilia Bertolé y Esteban Torroba de la Universidad Nacional de La Pampa, que entiendo estarán presencial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, nuestra presentación tiene que ver con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la formulación del litigio estratégico.
En primer lugar, lo que queríamos señalar es que los niños, niñas y adolescentes es uno de los colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y que a diferencia de otros colectivos que tienen situaciones de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes no han logrado obtener una voz propia, ni han logrado tener espacios de participación en la configuración de sus propias normativas. Esto se evidencia con otros colectivos que sí han tenido, digamos, una inserción clara en el campo de los derechos humanos. Nuestra ponencia se basa desde el punto de vista teórico en la posición de Coaper, que habla de las sociedades adultocentristas y cómo existen estas relaciones de poder que se vinculan con la edad y que se trasladan a distintas aristas de los órdenes sociales, que tienen que ver con lo cultural, con lo económico, con lo social. Entonces, estos espacios de participación, que muchas veces son generados por el Estado, están también marcados por posiciones adultocentristas que se ven naturalizadas en el marco de los procesos institucionales. ¿Qué pasa entonces cuando uno comienza a ver la realidad práctica? Porque la idea de esta ponencia era un poco conjugar lo teórico, pero ver también lo que ocurre entre la realidad. Muchas veces el derecho, digamos, no acompaña específicamente lo que pasa en los procesos de socialización real de estos colectivos o de estos grupos vulnerados. Y también señalar que dentro de los sistemas que se construyen a partir de la Convención de los Derechos del Niño, donde el Estado asume obligaciones, que es la de dictar medidas de acción positiva, y por lo tanto construye estos sistemas de protección integral, también se evidencian estas lógicas que están determinadas por el mundo adulto. Otra de las cuestiones interesantes que se evidencian en esas lógicas es la visión negativa que hay desde los adultos de cómo escuchar a estos niños, niñas y adolescentes, y cómo deben participar estos niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver muchas veces con la no comprensión del modo en el cual los niños, niñas y adolescentes se expresan. No siempre el niño, niña o adolescente se va a expresar por medio de un lenguaje verbal, sino que se puede expresar por gestos, por dibujos, por juegos, incluso el silencio, que muchas veces es valorado negativamente en estos espacios de participación, sobre todo cuando los espacios de participación son creados de manera informal, y el Estado considera que es la voz legítima de las infancias, los espacios de silencio son tomados, digamos, como posturas negativas por parte de ese colectivo. Si bien hay un reconocimiento expreso de este derecho del niño a ser escuchado, que su opinión sea tenida en cuenta, que está establecido específicamente en el marco convencional de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, pero que también fue fortalecido por dos observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de monitoreo de esta convención, la observación general número 5, que habla de medidas de aplicación de la convención, que lo que dice es, bueno, dentro de los principios que tenemos, el principio del niño a ser escuchado es uno de los principios sustantivos, es decir, debería transversalizar todas las instituciones y todas las políticas públicas del Estado. Y también hay otra observación, que es la observación general número 12, que expresa o desarrolla cómo deberían los Estados llevar adelante este proceso de escucha y de participación de niños, niñas y adolescentes. Lo que tratamos con Esteban de hacer en el marco de esta ponencia es poner un poco en discusión las tensiones que existen o las dificultades que existen en los marcos de participación concretos de niños, niñas y adolescentes, y en cuanto estos espacios están muchas veces direccionados y dirigidos por estas miradas autocéntricas, y no hay una autonomía de participación en la voz propia del niño, niña y adolescente. Y vincularlo en ese sentido con el litigio estratégico, pensando que es una cuestión que no ha sido fundamentalmente explorada en estos marcos, en relación en particular a este grupo en situación de vulnerabilidad. Sí, más allá de las cuestiones prácticas que viene señalando Cecilia, que tienen que ver no solamente con el contenido convencional o legal que puede tener el derecho de participación, que es un derecho que, como explicó Cecilia, tiene una dinámica evolutiva propia, y esto significa que los alcances primigenios que se tuvieron en cuenta al momento de su consagración normativa han evolucionado con el tiempo y han ido mucho más allá de una simple escucha, y hoy se lo concibe como un verdadero derecho de participación. Pero una de las cuestiones para pensar las posibilidades del litigio estratégico en la materia tiene que ver también con una figura que está bastante en debate, probablemente lo hayan visto
en los diferentes medios de comunicación es lo que se llama la figura del abogado del niño, que no es más que el derecho de asistencia jurídica como garantía del debido proceso legal. Esto quizás fue mucho más debatido en materia penal, sobre todo porque el sistema tutelar y la salida de lo que se denomina la doctrina de la protección de la situación irregular y el paso convencional que daría hacia un sistema de protección de derechos, tenía que ver con el ingreso de niñas y adolescentes a un sistema de justicia especializado que funcionaba por fuera de los procesos penales previstos para adultos, y esto implicaba privarlos de toda una serie de garantías que eran para el mundo adulto, y todo este sistema que se generaba, una especie de sistema encubierto, desprovisto de esas garantías. Entonces, esta discusión sobre la figura de la asistencia jurídica ha sido llevado a un plano mucho más amplio que el de la discusión penal, y hoy la estamos discutiendo en todos los terrenos, ¿sí? En el plano jurisdiccional, en sentido amplio, procesos civiles, de familia, de género, etc., e inclusive también los procedimientos administrativos. La cuestión de la figura del abogado del niño en la provincia de La Pampa es una materia pendiente, por lo cual es un problema. Por empezar, si nosotros miramos el contenido del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, vamos a ver que prevé la posibilidad de que niñas y adolescentes actúen de manera directa o a través de sus representantes. La Convención no aclara si esos representantes son o pueden ser específicamente profesionales del derecho, pero sí las observaciones generales del comité lo han ido aclarando y han establecido que en muchos procedimientos administrativos o procesos judiciales esta figura es necesaria y es obligatoria. Esto ha llevado a que en el proceso de adaptación legislativa de la República Argentina se haya consagrado en el artículo 27.c, que es el de las garantías de proceso, de la ley 26061, que es la ley de protección integral. En la provincia de La Pampa ha habido una emulación de esa norma, con lo cual se interpreta que, digamos, no solamente es una garantía convencional, sino también que está consagrada a nivel legal interno. Pero bueno, más allá de que lo pensemos como un derecho operativo, hay cuestiones prácticas de por medio que hay que resolver. Entre ellas, bueno, la primera es de quién es la responsabilidad del establecimiento de los servicios jurídicos. Porque, como lo dice la norma, hacen falta servicios jurídicos que sean, dice, preferentemente especializados en niñez y adolescencia. Esto lo podemos también poner en debate, si es obligatorio o no que estén especializados en la materia, pero lo cierto es que la ley 2661, que es del año 2005, tiene un decreto reglamentario, que es el 415 de 2006, donde les delega a las provincias, porque en realidad es competencia provincial, la regulación y el establecimiento de los servicios jurídicos. Bueno, ¿esto qué ha pasado a lo largo del país? Bueno, primero hubo una suerte de soluciones provisorias donde se recurrió a diferentes instancias del Poder Judicial o de las defensorías, que son parte del Ministerio Público de la Defensa, como manera de, en los procesos principalmente judiciales, ofrecer la alternativa de estos servicios jurídicos, pero con una vertiente claramente pública, de función pública. Al momento del establecimiento de los servicios jurídicos, lo que la mayoría de las provincias hizo, y la capital federal hizo, fue establecer sistemas delegados en los colegios de abogados. Y esto, en la provincia de La Pampa, que todavía no contamos con la intervención, es una cuestión que hay que plantearse a los efectos de ver si puede llevar a garantizar o no el derecho humano a la asistencia jurídica en los procesos judiciales de procedimientos administrativos, en función de la realidad profesional que tiene la provincia de La Pampa. Y en este sentido, si bien es una deuda pendiente, hoy existe un proyecto de ley bastante interesante que se gestó en la universidad con la colaboración de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y distintos colectivos, y eso se viabilizó por el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. Esto todavía está en debate. Lo cierto es que existe una clara responsabilidad del Estado provincial, primero, de definir un sistema, porque, digamos, si bien la mayoría de las provincias ha diagramado un sistema delegado en los colegios de abogados,
hay que pensar si eso es lo más adecuado para la realidad provincial, y por otra parte después ponerlo en funcionamiento, donde hay inclusive muchos debates de tipo presupuestario. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que se han dado en las provincias tiene que ver con esto, cómo se solventan los honorarios de los profesionales intervinientes, lo cual no es una cuestión menor. Por empezar, es en un sistema derivado de los colegios el incentivo que, más allá de la vocación que pueden tener los profesionales, los lleva a inscribirse en los registros para poder ayudar. Pero bueno, nada, es una cuestión que tiene que ser seriamente pensada. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario 96.061 habla o refiere a que los progenitores deberán hacerse cargo de estas situaciones, pero si nosotros evaluamos la mayoría de los casos que requieren intervención de la figura del abogado del niño, vamos a ver que en esas situaciones tienen que ver con conflictos de intereses con los progenitores, situaciones de violencia o abuso, y en consecuencia, plantear esta posibilidad va a ser dificultoso para el funcionamiento práctico del sistema. ¿Sí? Sí, cuando nos posicionamos a ver cómo elaboramos la ponencia para cuestiones vinculadas al litigio estratégico, es interesante también pensar la participación desde dos planos, ¿no? No pensarla solamente en los procesos formales. Los procesos formales serían lo judicial, lo administrativo, donde estamos habituados a que exista esta participación, aún forzada o aún encasillada, pero existe esta participación. Lo que sí existe también son otras dificultades, un poco esto que nombraba Esteban, en pensar, digamos, estos conflictos de intereses, las formas de abordaje, si las personas de la administración o del Poder Judicial se encuentran capacitadas para llevar adelante. Pero es interesante pensar el litigio estratégico también en la construcción de espacios de participación que sean informales, ¿no? Creo que ahí está el punto de la cuestión, de los espacios informales. ¿Por qué? Porque los espacios informales son aquellos que piensa el Estado como la voz legítima de las infancias. Y en esto es interesante pensar también que el Estado debería replantearse si es posible identificar a todas las voces de todas las infancias, ¿no? Entonces también están plagados de opacidades y de recortes que muchas veces, digamos, se asimilan al modelo tutelar. En general estos recortes se evidencian con la edad, generalmente se deja participar grupos etarios, digamos, que tienen más que ver con los adolescentes y las adolescentes, y también tiene que ver con ciertos sectores. Muchas veces se deja participar exclusivamente a niños y niñas y adolescentes que vienen de sectores escolarizados. Se excluye un sector de la población, o sectores sociales de la población que necesitarían, digamos, fundamentalmente poder ejercer este tipo de participación. Entonces, es interesante, digamos, visualizar en estos espacios informales en qué medida uno no está continuando con estas trayectorias tutelares que vienen de doctrinas anteriores que teóricamente se encuentran erradicadas. A veces, por eso, el derecho no va de la mano de lo que ocurre en la realidad social. Sí, una de las cuestiones para pensar la posibilidad del litigio estratégico de participación de niños y adolescentes tiene que ver con otras cuestiones que refieren a esto que dice Cecilia, que tienen que ver con la utilización primordial de espacios de naturaleza informal. ¿Por qué? Porque en esencia los formatos propios del sistema jurisdiccional hacen que encontremos un montonazo de obstáculos y barreras para que eso sea efectivo. Por empezar, la idea del tiempo. La idea del tiempo y el impacto que tiene sobre niñas y niños adolescentes no es el mismo que puede tener para el mundo adulto. Entonces, muchas veces se piensa en los litigios estratégicos a largo plazo, con una visión estructural que terminan inclusive a veces en instancias internacionales, y probablemente esto, para la realidad de las niñas y niños adolescentes y su concepción del tiempo, las desborda ampliamente. Entonces eso es otra de las cuestiones a tener en consideración. ¿Sí? Y bueno, hay que ver también el impacto y las posibles previsibilizaciones que a veces tiene la judicialización de algunos asuntos de niñez y adolescencia, el verdadero impacto que tiene la transformación de políticas públicas en las sentencias judiciales, hay que decirlo, digamos, en cuanto al balance de ventajas y desventajas sobre la posibilidad de plantear un litigio. Sí, creo que por último también un aporte interesante es el tercer protocolo adicional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un protocolo que habilita a las instancias de denuncias individuales en los foros internacionales y que ha permitido, digamos,
o se podría pensar que puede ser una alternativa viable para cuestiones vinculadas a la industria. Pero lo que charlábamos con Esteban es un campo súper interesante para explorar y bueno, nuestra ponencia era un inicio, un disparador para comenzar esta línea de investigación. Bueno, muchas gracias Esteban y Cecilia por la ponencia, súper interesante. Si les parece, hago algunos comentarios en torno a las ponencias. Entiendo que las dos ponencias extras que estaban en el programa, bueno, no pudieron concurrir, así que pasamos a mis comentarios y luego a un espacio de intercambio, si les parece. Lo que me pareció destacable, digamos, de ambas presentaciones es el foco en lo que ocurre en la realidad por fuera de lo normativo, digamos, los estudios de campo que tanto necesitamos en torno a primero repensarnos como abogados y qué rol tenemos en el cambio social, y también cuánto de las promesas que la norma, que los hitos, digamos, normativos, que en este caso es en materia de derecho de género y de infancia, efectivamente se concretan, ¿no? Y cuánto no. Esto necesariamente nos lleva a reflexionar sobre qué rol tenemos desde los patrocinios jurídicos gratuitos y las clínicas, sus distintas, digamos, configuraciones, en esa interpelación, ¿no? Y en relación con la primera ponencia, y refiriéndose al concepto de las necesidades jurídicas insatisfechas, una de las lecciones que aprendimos en UNPAS, en el marco de la pandemia, donde tuvimos que reconfigurar la atención desde la presencialidad hacia la virtualidad, es que abriendo, digamos, la ventanilla de atención a la comunidad a través de las vías electrónicas, lo que más llegaba abrumadoramente eran reclamos por alimentos, y eso, vinculándolo con el título, si bien el título de la primera ponencia se refiere al derecho al aborto, la cuestión de cierta indefensión que hay en muchas mujeres en resguardo de los derechos de sus hijos es destacable en provincia de Buenos Aires, que es nuestro territorio, pero seguramente esto se extienda a otras provincias, y me parecía un dato muy contundente de la realidad que estamos detectando, y sabemos que en provincia de Buenos Aires y seguramente en otras jurisdicciones también se está reflexionando sobre cómo hacer esta necesidad jurídica insatisfecha, cómo reducir, digamos, esa brecha de implementación definitivamente. Después, otra de las reflexiones que tengo es sobre el título de este panel, digamos, la interseccionalidad. Es algo que está muy en boga en función del aporte del derecho internacional de los derechos humanos y cómo los órganos de los sistemas de protección lo vienen aplicando, y creo que es una temática que tenemos que abordar con cierta reflexión, porque muchas veces se pretende con la interseccionalidad abarcar todos los otros temas que no llegaron, digamos, a lo estelar o a lo protagónico, y también otro de los riesgos es una cuestión acumulativa, ¿no? Donde se busca acumular características en los sujetos y no reflexionar realmente cómo eso es un dato más de la complejidad de las personas que consultan, o de los grupos sociales que reclaman por sus derechos, pero que no nos libra de la obligación de abordar cada una de las temáticas por separado y dándole la importancia que tienen. Por ejemplo, les pongo el caso de mujeres con discapacidad. Necesitamos involucrarnos con las agendas de
de los colectivos de género y de personas con discapacidad por separado, digamos, entender las dinámicas, las luchas, los documentos, las normas de aplicación en cada uno de esos temas, y después comprender la complejidad de la interseccionalidad, pero no es una cuestión aparte, no es que solamente abordando la interseccionalidad tomamos digamos, la temática por resuelta, sino que requiere que cada una de las características de estos sujetos, de estos grupos, se pueda analizar por separado y dándole el tiempo también de reflexión adecuado. Particularmente en relación con esta última ponencia me pareció súper interesante. Creo que las cuestiones de participación en materia de infancia primero nos invitan a reflexionar en torno a los problemas de acceso a la justicia generales que tenemos por lo menos en nuestro país, cómo la participación en general es mala, digamos, en relación con los justiciables y ese vínculo de inmediatez y de celeridad y de informalidad que muchas veces el Poder Judicial no brinda una respuesta adecuada. Entonces, cuando vamos a temáticas específicas como, por ejemplo, niñez o como, por ejemplo, discapacidad, el tema se duplica, digamos, en su vulneración de derechos. Ahí necesariamente tenemos que involucrarnos con temas que creo que abordaron súper bien sobre cómo los y las sujetos forman parte del proceso efectivamente, y no solamente desde lo formal, que eso es un riesgo bastante grande que se detecta, ¿no? Y en particular en temas de infancia, como esto lo pusieron ustedes en su artículo, como a través de representantes o incluso a través de informes de organismos de infancia, se pretende simular una participación de niñez cuando no es tal. Me pareció súper interesante la mención que hacen a las formas diversas de expresarse de las niñas. Les cuento una anécdota puntual. Yo trabajé, y bueno, sigo trabajando, pero en ese momento estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires en un organismo de acceso a derechos para infancia trans, y la Ley de Identidad de Género Argentina tiene una impronta de despatologización muy fuerte. Y en caso de atender a un niño trans de 4 años, tuvimos que, sin caer en la patologización que la ley nos prohíbe y que es una larga tradición que hay que abandonar, cómo incorporar la interdisciplina para que el niño, a través de dibujos, que es propio de la edad y de la comunicación de niños de esa edad, pudiera participar del proceso administrativo sin dificultades, ¿no? Entonces, ahí la interdisciplina colaboró en facilitar esa comunicación, pero no en evaluar, no en patologizar, no en estigmatizar, y no en ser un guardabarrera de derechos, que eso es un desafío también súper importante a todas las ramas de las profesiones que intervienen en el tema, ¿no? Entonces, en materia de capacidad progresiva e infancia, hay muchos intentos de evaluar la capacidad progresiva no como una forma de garantizar el derecho de las niñas, sino como una forma de restringirlo, para decir quién accede y quién no accede. Y ese es un tema, me parece, en infancia es un tema súper importante recordar siempre, que las cuestiones de capacidad progresiva, que están súper claras en la Convención, en su artículo 12 y en nuestro Código de 2015, no nos dicen quién accede y quién no, sino nos dicen cómo, ¿no? Y le dan a las niñas esa posibilidad de participar por sí mismas, que eso es súper importante. Después mencionaba recién Esteban la cuestión de la obligatoriedad o no, el debate sobre la especialización en la materia. Mi experiencia en atención de niñas es que muchas veces en nuestras jurisdicciones, cada vez que se intentó digamos, formalizar o hacer obligatoria la especialización en materia de infancia, eso se constituyó en un obstáculo para el ejercicio de derechos por parte de niñas, porque, como bien mencionaron, es muy lento, digamos,
el avance en materia de acceso a derechos por parte de niñas, más que nada porque no hay una cuestión pecuniaria involucrada, entonces va muy lento la especialización y la creación de espacios específicos de infancia. Entonces, en la medida en que ponemos una barrera y decimos solo intervienen abogados que estén especializados en infancia, eso significa que muchos, sobre todo personas pobres, se quedan sin acceso. Entonces creo que fue una decisión sabia de la ley de 2005 de protección integral, la de no hacerlo obligatorio la especialización en infancia. En relación con los modelos de abogados del NINE, que también es una innovación de esa ley de 2005, aporto, digamos, dos modelos que me parecen interesantes para sortear, digamos, esta dificultad que mencionaban Cecilia y Esteban. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en relación con infancias trans, el Ministerio de Justicia brinda el patrocinio no es un equipo, digamos, de abogados de las niñas generalizado, sino específicamente para el acceso a los derechos registrales de la Ley de Identidad de Género, así que ahí desde el Poder Ejecutivo se da una respuesta, y otro caso es el de la Ciudad de Buenos Aires, que a través del Ministerio Público tiene un equipo de abogados de las niñas, que ahí sí a nivel general, pero también específicamente en relación con identidad de género, abordan los patrocinios. Siempre digamos, en estados embrionarios o muy incipientes de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de una temática que si bien data de los 80 y se consolida en los 2000, todavía los derechos de niñez son digamos, una promesa más que una realidad en muchos casos, pero como ven hay distintos modelos que se pueden ofrecer de distintas jurisdicciones para aplicar la cuestión de abogados de la niña. En relación, me pareció súper interesante lo que mencionaban de los espacios informales. Lo vinculo de alguna manera con los grupos de pares que en atención de infancias trans son claves, ¿no? Hablando de interseccionalidad, ¿no? Cuando niñas y adolescentes cuentan con la posibilidad de hablar con sus pares y no con adultos, hay una satisfacción de derechos muy grandes, y cómo podemos hacer que esos espacios informales también digamos, tengan un carácter presente, digamos, en los procesos en los que participen niñas. Lo último que voy a mencionar es una investigación que en 2019 en el Ministerio Público Tutelar se realizó en relación justamente con este tema, con participación de niñas y adolescentes en casos de violencia en la justicia penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Les menciono las conclusiones de ese informe, que va en línea total con lo que mencionaron recién. Ahí hay una llamativa ausencia de las voces de niñas, niños y adolescentes en los procesos. Esto es una cita textual de las conclusiones. No hay casos donde se haya denunciado de manera directa ante la justicia situaciones de violencia por parte de niñas, lo cual es sumamente llamativo. Niñas y adolescentes, ¿no? Esos son los datos de ese informe, que analizó durante un periodo de tiempo las causas judiciales vinculadas a violencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y también ahí se destaca cómo digamos, lo que siempre, frente al dilema de si la participación de niñas revictimiza en casos de violencia, una respuesta siempre necesaria tiene que ver con la voluntad. O sea, como mínimo en los casos donde las niñas y adolescentes quieran denunciar, quieran participar, el Poder Judicial tiene que dar esa respuesta. Eso es algo que en los hechos muchas veces se ve que no ocurre. Por otro lado, el carácter vinculante de las declaraciones, o sea, que participen no es solamente que estén ahí, sino que se escuche y tenga un peso, un efecto lo que se diga en ese proceso. Y a veces se piensa que con
grupos específicos como, como niñas y adolescentes o como también personas con discapacidad, basta con que estén y después no se escucha lo que se dice, ¿no? Y eso es una contradicción. Y después, bueno, desde ya que el informe este de 2019 da cuenta de los entornos adecuados, necesarios para que la participación de niñas y adolescentes sea efectiva, y eso implica desde las cuestiones más vinculadas con las salas hasta digamos, con la accesibilidad física, digamos, pero también con cierta especialización que se requiere por parte de los actores jurídicos. Nada, me parecía como que se vinculaba mucho con lo que están trabajando en la investigación de ustedes, y es un tema súper interesante. Lo último, y ya prometo finalizar, creo que la ley de identidad de género de 2012 de Argentina brindó una lección importante en temas de infancia, que fue, salvo excepciones, de judicializar como una forma de garantizar derechos, ¿no? Y a veces nos enfrascamos mucho en debates sobre cómo acceder más a la justicia, y capaz tenemos que pensar en cómo acceder a derechos, y el poder ejecutivo, en ese caso, los procedimientos administrativos muchas veces son instancias menos estigmatizantes, más asequibles, más inmediatas a las cuales recurrir. Desde UNPAS siempre intentamos evitar, digamos, las instancias judiciales, salvo cuando no queda otra, digamos, pero siempre el agotamiento, digamos, de los recursos administrativos es clave, porque sabemos que todavía el Poder Judicial tiene muchas barreras y desafíos por delante para sobrepasar, digamos. Entonces, creo que en ese caso la ley, al quitar del ámbito del Poder Judicial cosas que no deberían estar, facilitó el acceso a derechos. Bueno, esas eran las cuestiones que quería compartir con ustedes. Entiendo que bueno, estamos ya con las ponencias. Abrimos al debate, preguntas, comentarios de quienes estén allí presencial o quienes estén en el Zoom, en la sala de Zoom. ¿Y aquí? ¿Jazz? Sí. ¿Quiénes? En la Salón Azul de la Universidad. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien. estás? A mí me parece que no es una pregunta, sino que quería incorporar algo al debate que me parece que está muy vinculado con todo lo que venían discutiendo, y es compartirles la experiencia, una iniciativa política e institucional de nuestra universidad, que me parece que es bastante novedosa, porque entiendo que varias universidades están trabajando en el tema, pero quería compartirlas con ustedes. Así que brevemente les quiero contar que en diciembre de 2020 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó una resolución para la incorporación a la planta docente, a la planta no docente de la Universidad Nacional de La Pampa a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Esta resolución aprobó un reglamento de cómo instrumentar, cómo hacer efectiva, implementar este equipo laboral trans en nuestra universidad. Y lo interesante es que este reglamento ya se está aplicando y tiene algunas instancias que me parecen también interesantes para considerar. Se previó en el reglamento primero una instancia de capacitación, todo un año con capacitaciones desde la universidad para permitirles y darles herramientas para que pudieran acceder y llevar adelante las tareas que podían acceder en la universidad. Esa instancia de capacitación se hizo de manera articulada con los municipios tanto de Santa Rosa como de General Pico.
Se hizo en medio de la pandemia, así que se hizo de manera bimodal, con algunas personas de aquí de forma presencial y otras de manera virtual, al mismo tiempo en Santa Rosa y General Pico, que son las dos ciudades más grandes de la provincia. Bueno, y lo interesante es que esta política ha avanzado y ya contamos en este momento con, bueno, lo que se aprobó es la incorporación de un piso, esto es importante, hasta un 1% del personal no docente de la universidad debe ser del tipo trans. En ese sentido, como decía, se avanzó y eso es lo interesante. Ya se han incorporado a la universidad a esta altura 4 personas. En el rectorado, bueno, nuestra facultad fue la primera facultad también que llevó adelante el proceso de selección. Ya tenemos incorporada una persona del cupo trabajando efectivamente en la facultad. Y hay otras 2 facultades que también lo han hecho, eso que ya hay en este momento 4 personas trabajando en la universidad por el cupo trans. Y como decía, es un piso, la idea es que esto siga avanzando en la medida de las posibilidades. Y me gustaría comentarles algunos aspectos que son interesantes respecto de la metodología que se ha utilizado. Primero, un dato sumamente relevante, me parece que es que esto, como dije, fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, porque es el órgano máximo de la universidad, pero surgió a partir de un acuerdo que se realizó en la paritaria local del personal no docente, es decir, un acuerdo entre el gremio no docente de la universidad y la conducción de la universidad en la paritaria, lo que marcó desde el inicio el apoyo permanente del gremio no docente en esta política. Por otra parte, también se generó, considerando este espacio de capacitación, un periodo de incorporación transitorio con la capacitación, y luego, transcurrido el año capacitándose y trabajando ya en la universidad, se garantiza a quien se haya incorporado el llamado a un concurso cerrado a esa persona, a los efectos de incorporarse a planta permanente ya de la universidad. La forma de selección también fue sumamente interesante, se generó una comisión conformada por representantes de la universidad, en el caso de nuestra facultad participó la rectora y yo también, participamos los 2 en la comisión. La representación del gremio, en el caso de nuestra facultad, en el concurso que hubo, participó la secretaria general del gremio, y también estaban representadas en esa comisión las organizaciones que en nuestra provincia trabajan por el cupo trans. Había 2 representantes de las organizaciones. Hubo muchas postulaciones, tuvimos cerca de 20 postulaciones, se hicieron entrevistas con todas las personas que se postularon, y una cuestión también me parece interesante compartirles es que el criterio que se utilizó a los efectos de la selección de las personas que se seleccionaron para incorporar fue el criterio de vulnerabilidad. Es decir, no fue un criterio de capacitación, sino un criterio de quienes se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad y necesitaban más el acceso al trabajo formal. Se dio una característica, sin revelar nada que no corresponda, una característica que me parece interesante ver, porque tiene que ver con años de políticas sobre estas cuestiones. La diferencia entre aquellas personas mayores de 35 o 40 años y aquellas personas menores de esa edad que se presentaron y contaron sus experiencias, sus historias de vida, sus padecimientos, y bueno, y las personas menores que tenían otras historias totalmente distintas, con otros acompañamientos sociales, del Estado, familiares. Realmente, en mi caso, que participé personalmente de la comisión, fue una experiencia transformadora, realmente, y bueno, y el resultado es sumamente positivo porque, como les decía, ya hay 4 personas trabajando en la universidad y entiendo que esto va a seguir aumentando, y bueno, quería compartírselo, que me parecía interesante. Gracias. No, gracias a vos, y es destacable que la Universidad de La Pampa haya entrado, digamos, a ese grupo de universidades que
que aprobaron el cupo trans, siguiendo la invitación de la ley nacional, y seguramente veremos más avances en esa temática. Mencionar nomás que desde UPAS no tengo el número, digamos, de personas trans contratadas, pero sí les puedo decir que desde Abogacía incorporamos a una docente abogada trans, y nos parece que también la posición, digamos, de estar frente a un aula e impartir conocimiento, digamos, desde la pertenencia al colectivo, también es sumamente valiosa, y creo que el futuro luce bien si seguimos aplicando políticas de ese tipo a un colectivo que desde ya ha venido muy golpeado por el Estado, por la criminalización, por distintas acciones vulneratorias de derechos. Así que gracias por compartir la experiencia de ustedes, sumamente destacable. No sé si hay... En el auditorio, gracias a María Sol Márquez, si está Fabricio, para hacer una consulta, si es que lo sabe, si no para que lo puedan incorporar en su investigación. A Mauricio. Perdón, no terminé de escuchar, no sé si le estás haciendo una pregunta a Pedro o... Para Pedro una y después para charlar un poco con los chicos. Perfecto. Bueno, para Pedro es preguntar un poco si es que sabe respecto de la implementación del IBE, si en Catamarca hay un acompañamiento terapéutico desde un punto de vista de la salud mental, ¿no? Si hay un acompañamiento psicológico a estas chicas que se tengan que practicar el IBE, si hay un acompañamiento pre y post durante este proceso. Sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Sí, exactamente, hay un acompañamiento previo al acceso a la IBE y post acceso a la IBE, porque es un equipo interdisciplinario, el equipo de salud que interviene específicamente en la ciudad capital. Está conformado por psicólogas, está conformado también por ginecólogas y médicas clínicas. Mayormente lo conforman un grupo de 8 personas, entre esas personas mayormente mujeres hacen el acompañamiento. Bien, Pedro, y ya que estabas comentando que hay listas de personal y comentabas antes que hay muchas personas que tienen que venir del interior de Catamarca a la capital a practicarse el IBE. ¿Qué sucede con el acompañamiento de estas chicas que después vuelven a sus pueblos? ¿Alguien le hace un seguimiento? ¿Se contactan de alguna forma? Sí, bueno, obviamente se hace más dificultoso hacer un acompañamiento mediando una distancia en relación física, pero sí se hace un acompañamiento, digamos, virtual. Existe un número de teléfono que tiene este equipo de salud, en virtud del cual la persona se comunica y recibe un acompañamiento a través de mensajería. Bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Y a los chicos, yo bueno, vengo de la provincia de Buenos Aires y mucho tiempo estoy en el patrocinio público gratuito del Colegio de Abogados de San Martín y vemos los casos del Poder Judicial reticente a designar abogado del niño, vemos a los padres reticentes a que los niños tengan sus abogados y se hacen en contra de sus propios intereses, entonces empieza a conspirar todos los mayores, ¿no? Porque tienen esa posibilidad, que tienen el poder, a conspirar contra el acceso que el niño debería tener de esa representación, ¿no? Y va el problema de la especialización de los abogados, que se nota el que tiene ganas pero no está capacitado, se nota a la hora de poder ejercer. Entonces, la ponencia de ustedes me disparaba como algunas ideas, ¿no? Como pensar así como pasó en Capital, en la provincia de Buenos Aires, que se aplica la asignatura de mediación y resolución de conflictos, o sea que no pasaba y o la capacitación la formación era de un abogado litigante, transformándose después en un abogado un poco más negociador,
pensar por ahí si no cabría la posibilidad de incorporar la asignatura de Derecho del Niño o de Abogado del Niño, como para poder formar de base, o que todos por lo menos toquemos mejor de oído toda esta temática y no quedarnos con lo poco que vemos en Derecho de Familia o en Derechos Humanos o en Derecho Internacional, ¿no? Estar, por lo menos en el seminario, que entonces todos tengamos que tener una idea que no sea un requisito. En Provincia de Buenos Aires, por lo menos en mi colegio, se pidió que sea obligatorio hacer un curso de capacitación. Pocos lo hicieron, pocos lo terminaron, quedó reducida a muy pocos, paga la Provincia de Buenos Aires, de aquí a 20 años, pero seguimos teniendo ese problema. Los padres no quieren llevar a los chicos, el Poder Judicial, cuando algún abogado de las partes lo pide, rechaza la designación de abogado del niño, y estamos en un círculo vicioso, donde me parece espectacular la propuesta de ustedes, de que por ahí en los ámbitos informales es el lugar donde podemos detectar esa necesidad y se puede designar sin depender de esos mayores que están obstaculizando la posibilidad de que los niños y niñas accedan a sus derechos, ¿no? Entonces me disparaban esas ideas que antes no las había pensado, pero su coherencia me disparaba, bueno, pensar así como pasó con la ley de mediación, pensarlo con los derechos del niño. Y por otro lado, pensar en esto de, aún mismo pensar en los ámbitos informales, desde un club, desde la escuela, desde a través de unos niños, que puedan llegar a tener ese asesoramiento en algunos casos, representación también, ¿no? Por ahí, una línea de trabajo en infancia fuerte, en el sentido que vos decís, de la participación, creo que por ahí la ponencia es el parador de todo el trabajo que se está realizando, ¿no? Por un lado, la materia de niñez ha estado como una materia optativa, la carrera, con la reforma del plan de estudio tiene una opción de tener una serie de materias optativas, se ha implementado la materia específica de derechos de niños, niñas y adolescentes de una manera optativa. También se incluyó la materia de mediación, la reforma del plan de estudio, y por el otro lado también hay una línea de posgrado que acompaña toda esta temática, una diplomatura de niñez que tiene en miras, entre otras cuestiones, la formación de abogados y abogadas para que puedan ejercer patrocinios directos de niños, niñas y adolescentes. Pero además, ha avanzado en otra línea que tiene que ver con la extensión. Creo que ahí va la participación informal, que no se ve tanto, no es participación en los administrativos. Esta facultad ha tenido una línea de extensión que tiene que ver con proyectos de extensión que se llaman Conocer los Derechos de la Niñez, donde se capacita a los sectores locales municipales, que son los efectivos operadores del sistema de promoción integral. Y en el último proyecto, digamos por ahí la experiencia más interesante, se trabajó directamente con el grupo, con el colectivo, por medio de talleres. Eran unos talleres que diseñamos que se llamaban talleres de monstruos, donde trabajábamos cuestiones vinculadas al derecho, por medio del dibujo y el juego, para trabajar o evidenciar los espacios de participación. Así que es un objetivo explorado y es una política, digamos, de la facultad en este avance de derechos humanos que ha sido súper significativo desde la creación del Observatorio de Derechos Humanos en el año 2014 para adelante. Súper interesante lo que planteas y coincide que tiene que haber especialización. Y además hay una demanda del otro lado. Yo tuve la oportunidad de presentar el proyecto de adolescentes en el Colegio de Abogados. Es una preocupación del Colegio de Abogados, bueno, de ahora en adelante, porque la mayoría de los funcionarios no están capacitados en niños adolescentes. Entonces, bueno, se habló de la posibilidad también de que los procesos de capacitación, aquellos profesionales que pueden empezar a actuar a partir de que se implemente la ley, sean en el espacio de la universidad, lo cual se lee. Sí, yo por ahí lo que ha pasado que frente, por lo menos lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires, frente a la no elección de puntos, por ejemplo, la materia de mediación, ¿no? Se tornó una materia obligatoria. Entonces, es una materia de puntos, pero es obligatoria, no puedes elegir no usarla porque se considera que es básica. Entonces, no quería desde ese punto de vista decir no solo los que hacen
derecho de familia, o que hoy no eligieron la orientación de derecho de familia, pero mañana terminan desarrollándose en ese ámbito de derecho, como no la optaron, lo aplicaron. Gracias. Creo, Walter Viegas, ¿tenés una pregunta? Sí, primero felicitar a Pedro, a Cecilia, a Esteban por encargar estos temas que son sumamente ricos y que no agotan en este encuentro. Eso no excluye que tengamos que seguir tratándolos y ver cómo mejoramos cada una de estas situaciones. Y particularmente respecto del trabajo con niños, niñas y adolescentes, ahí hay una complejidad y hay una serie de aristas que me parece que acá los compañeros y las compañeras de la Universidad de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, están dando en el clavo, y sobre todo con el tema, la metodología como encaran el trabajo. Bueno, Pancho ya me ha escuchado muchas veces respecto a lo que yo pienso sobre ese tema, así que no me voy a reiterar respecto al resto. Para mí me parece sumamente importante el tema de la salida al terreno, al campo, para ver qué pasa con nuestros enunciados, para decirlo técnicamente. Así que felicitaciones a la institución, a ustedes, porque aparte es un laburo sumamente arduo y nunca del todo bien remunerado. No sé cómo será la situación, pero no entremos en ese territorio, pero requiere recursos ese trabajo. Por otra parte, hay una cuestión que me parece que tenemos que enfocar y trabajar todos en conjunto, en tanto en cuanto estemos de acuerdo, es que niñas, niños, en el caso de los adolescentes es más sencillo, pero en el caso de niños y niñas, o niñas, como cada uno quiera referenciarlos, el tema de escucharlos. ¿Cómo se hace la escucha de un niño? Sobre qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere, qué es lo que sucede, y quién se arroga la representación de esos niños. Porque nosotros estamos acostumbrados a que, por nuestra estructura positivista, son los padres los que representan los intereses de los niños y pareciera que son los que mejores lo pueden representar. Ahora agregamos la figura del abogado del niño, o niña y adolescente, etcétera, etcétera. Pero cómo se escucha y qué se hace con esa escucha es sumamente complejo. Sobre todo a la hora de decidir. Muchas veces, en cuestiones casi, me atrevería a decir, sencillas, que no tienen grandes complejidades, como el tema de alimentos, por ejemplo, simplemente a veces es una disputa entre los padres. Los jueces y las juezas, yo lo he escuchado, puedo dar cuenta de eso, dicen, bueno, a ver qué tachamos de esto, porque si los padres no se pueden hacer cargo, no se pueden poner de acuerdo con esto. A ver qué tachamos de todo lo que necesitan estos niños para vivir. ¿Cómo que tachamos? ¿Cómo sabemos si lo que están tachando los padres y las madres en esta audiencia y con la anuencia de los jueces para cerrar el litigio y seguir adelante sin escuchar a los niños? ¿Cómo sabemos? Entonces me parece que el trabajo de escuchar a esos niños, y que tampoco esa escucha es, como ustedes bien lo decían, como escuchamos cualquier audiencia de testigos o cualquier audiencia de absolución de posiciones. No es eso, no es eso. La solución tiene que venir del campo extrajurídico y luego tal vez proveer de algún informe o grabar ese momento. Yo no lo sé, realmente no tengo, pero y por lo que escuché ustedes están bastante interesados en el trabajo de la interdisciplina, la transdisciplina, etc. Así que, ¿cómo ven ustedes las posibilidades concretas con los recursos que tenemos hoy día, Cecilia y Esteban, de que los niños y las niñas sean escuchados? ¿Qué posibilidades concretas hay? Si uno tuviera que decir, ¿qué porcentaje hoy? ¿En qué punto estamos en este tema? Esa es mi pregunta. Yo partiría de
una pequeña base teórica de pensar que las escuchas siempre son heterogéneas y complejas, ¿no? Que uno no podría decir, bueno, yo voy a hablar de la escucha de todos los niños, de todas las niñas, o de todos los adolescentes y todas las adolescentes. Ese tendría para mí que ser un punto de partida, ¿no? Y definir las modalidades de escucha tendría que ver justamente con esa heterogeneidad, ¿no? No pensar que uno puede escuchar de la misma manera a todos los niños y a las niñas, sino poder visualizar las diferencias que existen, las diversidades que existen en todos los sentidos de la palabra diversidad. Si uno pensara en algo o en una estructura general con los recursos que cuenta, los recursos, digamos, son bastante pocos y bastante acotados. Creo que las posibilidades son pocas y agotadas, pero también creo que hay mucha gente que se esfuerza en generar estos espacios de aprendizaje y de participación, que las universidades son como un núcleo fundamental para que un poco se siembre esa semilla, para que las personas puedan generar este tipo de espacios. Los espacios para mí, sí o sí, tienen que ser interdisciplinarios. Uno no puede escuchar a un niño o niña o adolescente exclusivamente desde el derecho. Tiene que haber la participación de otros profesionales, de otras áreas, que permitan generar una mejor comprensión. Y otra cuestión que creo que es esencial en los procesos de escucha es los procesos de confianza que tiene que haber entre el niño y la persona que está escuchando, ¿no? No es simplemente de una manera espontánea, si es un niño, hay una persona adulta y se produce la escucha, sino que esto tiene que entenderse como un proceso que se va construyendo y se va logrando, no como algo inmediato e instantáneo. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Walter, yo no sé si cuando vos te referías digamos, con qué presupuesto contamos, y ya lo hacías en términos más amplios, a qué condiciones, porque, digamos, también es parte de la realidad que en los procedimientos y procesos de participación de niñas, niños y adolescentes hay un fuerte componente de barreras culturales, y eso no necesariamente es una cuestión de índole estrictamente económica, y esto yo ejerzo la profesión, y por ejemplo se ve con claridad en los procesos de mediación. Las y los mediadores son reticentes a abrir espacios de participación, muchas veces no tanto por prejuicios, pero a veces por temores. Entonces, bueno, nada, me parece que esto es algo que hay que trabajar, y sobre todo desde la academia tiene que estar el compromiso para trabajarlo, porque es la manera de desarmar esas barreras para poder hacer efectivo el derecho, que, como te digo, no necesariamente por cuestiones presupuestarias, todo, que sin duda cuando uno piensa en equipos interdisciplinarios y demás, hacen falta, pero quizás comenzar también con esa cuestión. Gracias. Estaba pensando en eso, en incorporar a los niños y las niñas en los procesos de mediación. Y cuando me refería al presupuesto, me refería al presupuesto de la investigación, no al presupuesto del Poder Judicial o de los mediadores, o todo eso. Pero muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones otra vez. Me encanta el tema. Cierro ahí. Gracias, Walter. ¿Ahí en la sala hay una consulta? Sí, habla Jocelyn. Tengo una pregunta para los que dictan clases a los estudiantes y más que nada las clínicas. ¿Cómo ustedes elaboran el método de interseccionalidad, el análisis como teoría, y cómo ponen en la práctica estos conceptos y enseñan interseccionalidad o la herramienta que necesitan los profesionales legales en analizar con este método de interseccionalidad? Y aparte de esto, que cuando están usando interseccionalidad en su análisis, ¿puede dar un ejemplo en cuanto en la práctica cambió su visión de su estrategia o la visión del problema legal, como con la parte de una identidad era de un color, de otra identidad era de otro color, pero cuando está usando este análisis es como otra cosa totalmente?
Sí, yo soy docente de la Clínica de Derecho e Interés Públicos hace 2 años. Desde el punto de vista de la enseñanza teórica, que hay etapas de la clínica que digamos, tienen formación teórica. Yo es una temática que doy, y además a la hora de la elección de los temas, siempre trabajamos en la Clínica de Derecho e Interés Público con personas en situación de vulnerabilidad, intento que sea una categoría analítica que la aplique. Un ejemplo, como vos me preguntás, bueno, por ahí el año pasado, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que trabajó con un programa que se llama Programa de Acompañamiento para el Egreso, que es para aquellos adolescentes que están institucionalizados, es decir, que por diferentes motivos no han podido lograr, digamos, por empezar, no tienen personas que ejerzan lo que nosotros llamamos acá en Argentina la responsabilidad parental, es decir, no tienen personas a cargo porque bueno, sus padres no están presentes, o bien porque no han funcionado los procesos de adopción por sus edades, y por esos factores están en uno u otro establecimiento estatal. Una de las cuestiones que se debate con el programa de acompañamiento para el egreso es esos adolescentes y jóvenes, bueno, cumplen los 18 años de edad y para la ley se convierten en personas adultas, con lo cual en teoría salen del sistema. Entonces el programa de acompañamiento para el egreso persigue empezar a trabajar incluso por un aporte económico para que también aprendan la administración del dinero y posibilidades de acceso laboral, inclusive desde que la edad mínima legal lo permite. Pero bueno, una cuestión que por ahí se vio desde el punto de vista de la interseccionalidad tuvo que ver con eso. Digamos, por un lado, trabajar con cuestiones de niñez y adolescencia, que uno podría mirarlas de manera estancada y separada, y mirarla en particular con respecto a niños y niñas adolescentes que por ahí están transitando su niñez o su adolescencia en establecimientos estatales. Claramente son diferentes a lo que podrían tener en un contexto familiar, o de acogimiento familiar. En ese caso en particular, bueno, trabajar una estrategia más desde el campo de la promoción de derechos humanos, porque lo que hicieron fue trabajar a nivel de la universidad, primero para poder sumar lo que se llaman figuras de referente. ¿Sí? En este programa hay personas que se ofrecen de manera voluntaria para trabajar en ese proceso de acompañamiento. Los chicos eligieron trabajar al interior de la universidad porque uno de los problemas que hay para la implementación del programa aquí en la provincia de La Pampa tiene que ver con esto, con la falta de referentes. No hay referentes y eso tiene que ver con diversos factores que hacen a la difusión, a la publicidad, al conocimiento del programa. Pero yo creo que esta visión nos ayudó a entender que la realidad que transitan esos adolescentes y jóvenes es totalmente distinta a la realidad que pueden tener en esos contextos también. Y sin duda definió la manera de encarar una estrategia. Ese es un ejemplo que se me ocurre. Agrego ahí al buen ejemplo que mencionaste, Esteban. En UNPAS nos ha pasado de trabajar con consultas de población transmigrante y particularmente ahí la interseccionalidad entró a jugar no como un interés no con un interés teórico o de crear, digamos, nuevas clasificaciones o materias de análisis, sino, como mencionabas recién en tu ejemplo, para visibilizar una perspectiva necesaria a los efectos prácticos de conseguir el objetivo buscado. Puntualmente, la perspectiva migrante, digamos, nos permitió entender la normativa, digamos, con la que, digamos, que originaba la documentación con la que llegaba la persona desde Ecuador, y entender que era posible un cambio registral distinto al que la normativa argentina nos habilitaba, y se consiguió en ese sentido porque, digamos, no voy a entrar en detalles, pero en Ecuador hay un tipo específico de
de rectificación registral por identidad de género distinto al que tenemos acá en Argentina, con otras categorías clasificatorias específicas para personas trans. Entonces, si hubiéramos analizado el caso solo desde nuestra ley de identidad de género y solo desde la resolución conjunta que regula la materia para migrantes en Argentina, no hubiéramos quizás ido por esa opción superadora de una rectificación para alguien que no tenía una residencia permanente. Entonces, es un ejemplo, digamos, de cómo sumar esos análisis te permiten abrir ventanas de temáticas que quizás no sean lo que a la vista parezca. Gracias. ¿Alguna consulta más, tanto ahí en el salón como en el Zoom? ¿Preguntas, comentarios? Entiendo que estaríamos entonces, el tiempo es perfecto, pues la 1, por más que empezamos un poquitito más tarde, pero bueno, si no hay mayores aportes, agradecerle a las dos ponencias, a quienes las hicieron, sumamente interesantes desde un punto de vista práctico y con la necesaria perspectiva federal que tienen que tener estos espacios de intercambio. Así que gracias por compartirlas, y bueno, entiendo que pasamos al siguiente espacio dentro del programa. Gracias a todos. Gracias.